La norma que sustenta la prisión preventiva es el artículo en el Código Procesal Penal 268. ¿Y qué dice esta? Básicamente, para imponer la prisión preventiva se debe de contar con fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. ¿Qué quiere decir esto en buen cristiano? Ya la casación 626 del 2013 de Moquegua, citada varias veces por la sentencia de habeas corpus en referencia, así como por otras sentencias, incluso por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señaló que era un gran avance con respecto a este tema. Esta casación nos dice que básicamente para cumplir este requisito se requiere de dos cosas: una imputación clara y una suficiencia de actos de investigación sobre la existencia del delito y la vinculación del imputado al mismo. Es decir, lo que se requiere es elementos, actos de investigación en grado de probabilidad que nos den un sustento sobre estos requisitos que les he dicho, pues, ¿no? Acreditar el delito en grado de probabilidad, no de certeza, que es lo que corresponde al juicio oral, a la sentencia, y la vinculación del imputado al mismo. Esto es básicamente lo que viene a ser el fumus delicti comissi, como lo llama San Martín, o los graves y fundados elementos de convicción. Ahora bien, ¿qué dice la sentencia de habeas corpus que hemos hecho referencia al respecto? Hay algo bien interesante. Cuando analiza la sentencia de habeas corpus el tema de los fundados y graves elementos de convicción, señala varios. Ustedes van a ver, son como 4 o 5 hojas donde analiza estos elementos. Pero se detiene en uno de ellos, o en un par. Dice, ¿no? Las declaraciones del testigo clave TP01-2016 y de Ítalo Ponce versan sobre que los procesados recibieron dinero de Venezuela el año 2006. Pero luego dice, esta afirmación se ve entredicha por otros medios o por otros actos de investigación, que son las declaraciones de el señor Kuczynski, Toledo Manrique, Reigada García y Cárdenas Sánchez. Entonces, acá vemos que la defensa había alegado ante la Sala Penal de Apelaciones que estas 4 versiones contradecían las versiones anteriores. O sea, en esto se centró el Tribunal Constitucional para analizar el tema de los fundados y graves elementos. Pero, ¿cómo respondió la Sala de Apelaciones ante esta alegación de la defensa de los beneficiarios del habeas corpus? Dijo lo siguiente, lo leo textualmente: el escenario cautelar no requiere consolidación probatoria o acreditativa a plenitud. Entonces concluye que estos argumentos serán depurados en la etapa intermedia y debatidos, reforzados, refutados en el juicio oral. Es decir, en palabras simples y sencillas, no lo quiso analizar, no le dio respuesta. ¿Y esto qué defecto genera en la motivación de las resoluciones? Ustedes lo saben, bueno, al igual que yo, lo hemos visto en el caso de Yamoja, lo hemos visto en varios casos que el Tribunal Constitucional ha debatido el tema de la motivación de las sentencias. El derecho a probar, el derecho a motivar, el derecho a que la motivación esté presente, de que no hay una carencia de motivación, la defensa, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Lo que pasa es que ante una alegación de parte, lo que corresponde es la respuesta del órgano jurisdiccional y que se señale si está bien o está mal, pero de todas formas tiene que haber una respuesta. Entonces, cuando se analiza este requisito, en este caso en concreto, lo que se hace es poner el acento en este elemento.
Entonces, lo que dijo el Tribunal Constitucional era de que la interpretación que había hecho la Sala de Apelaciones era inconstitucional, porque correspondía dar una respuesta y no simplemente saltarse de ella, no simplemente dejarla en el aire. Entonces, estamos acá ante un criterio que nos dice que se tiene que respetar el derecho a probar en cualquier instancia. Porque el derecho a probar, ustedes saben que es un derecho que no solamente se tiene en el juicio oral, no solamente se acreditan afirmaciones en el juicio oral, se acreditan afirmaciones en las audiencias de prisión preventiva, se acreditan afirmaciones en las excepciones, y es, obviamente, ¿no? No es como algunos dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que el TC confunda la prueba con los actos de investigación cuando sale el derecho a probar? Es que el derecho a probar es un derecho amplio, no solamente se limita al juicio, como les digo, no, hay que tener una visión amplia también del proceso. Ahora bien, en un voto se señala que estamos ante a un requisito distinto, más fuerte. Ya no se habla de una motivación suficiente, sino de una motivación perfecta. Pero en realidad no es así. En realidad, lo que exige el Tribunal Constitucional con este requisito es algo que ya venía exigiendo hace tiempo, que es simplemente dar respuesta a las alegaciones que se han planteado y que podrían tener algún efecto en la decisión. Entonces no estamos ante nada nuevo en realidad. Cuestión distinta es saber si es que se anulaban estos elementos probatorios, aún se podría decir si es que existe o no suficiencia probatoria para declarar o para indicar de que efectivamente se cumplen con el requisito de los graves y fundados elementos de convicción. Eso ya es un tema distinto que corresponde, pues, ¿no?, a la judicatura ordinaria analizar. Es decir, no, el hecho de que sea afectado un derecho no necesariamente genera la nulidad de algo. Hay más requisitos en el tema de la nulidad. Eso es importante también tener en cuenta. Bueno, entonces, esto es sobre lo que se centró el tema del fumus delicti comissi, o suficientes elementos de investigación, o como se quiera llamar, ¿no? Ahora yo, bueno, el segundo requisito que establece la institución de la prisión preventiva viene a ser la prognosis de pena. En la sentencia no se analizó el tema, pero es bueno que uno siempre tenga claros los conceptos. Se refiere a una prognosis, a un análisis que hace el juez en el momento de dictar prisión preventiva sobre si es que con los elementos que tiene a la mano podría imponer una pena mayor a 4 años, pero una pena concreta. La prognosis de pena es una pena concreta, no es la pena que está en la norma. No es que tú vayas a ver el mínimo o el máximo del tipo penal. Si es una estafa son 6 años y dicen ya pasó. No, no es así. Es un análisis de pena concreta. Tienes que analizar si es que hay reincidencia, habitualidad, de repente tentativa, de repente inimputabilidad restringida, etc, etc. Es algo concreto. Es importante recordar eso. El tercer requisito, dentro de los elementos que exige la norma del artículo 268, es el peligro procesal. Y es el elemento fundante de la prisión preventiva. Ustedes saben que uno de los principios básicos del derecho procesal penal acusatorio que tenemos es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia nos dice de que una persona, para ser privada de su libertad, debe ser declarada culpable, es decir, la presunción de inocencia debe ser derrotada, esta presunción debe ser vencida. Entonces, para ser vencida, bueno, tiene que haber suficientes elementos probatorios, tiene que haber elementos legítimos, etc, etc. Pero mientras la persona no sea declarada culpable, debe ser tratada como inocente. No se le puede poner una camisa a rayas con su número, su foto, etc, etc, expuesta al público como si fuera culpable por las autoridades. Y en el plano de la prisión preventiva, no se le puede mandar a la cárcel o ser privado de su libertad si no es por razones de peligro procesal. Ese es el límite que se ha impuesto al respecto en el plano de la regla de tratamiento del imputado, que es una regla de la presunción de inocencia. Entonces,
Como principio fundamental y básico, el peligro procesal debe ser analizado de una forma muy intensa, debe saber de qué se está hablando. Se está hablando, en realidad, de supuestos sobre bases objetivas, claras, como ya en su momento la sentencia del caso J versus Perú lo señaló. ¿Qué dijo esta sentencia? Que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación en cada asunto, la cual debe estar fundada en circunstancias objetivas y ciertas del caso. Es decir, tiene que estar acreditadas ciertas circunstancias y a partir de ellas poder hacer una prognosis, una presunción, pero tiene que haber un elemento objetivo que fundamente luego el peligro procesal. No la mera subjetividad del juez puede fundamentarlo. Cuando se habla de peligro procesal se tiene que hablar necesariamente de dos elementos en los cuales se divide el peligro procesal. El peligro de fuga, es decir, las posibilidades o las oportunidades que el imputado tiene para no estar sujeto al proceso, el fugarse, el esconderse. Por eso cuando se habla de estos elementos, el artículo 269 del Código Procesal Penal da una lista que en realidad no es taxativa. No es taxativa porque incluso la misma jurisprudencia puede generar otro tipo de peligros o criterios que vayan a disminuir los peligros. Existe una sentencia del Tribunal Constitucional del caso de un profesor universitario que estaba sujeto al proceso, sin embargo, le habían dado una prisión preventiva y el máximo órgano de interpretación de la Constitución señaló que en este caso el peligro disminuía, el peligro de fuga, porque esta persona era un docente que siempre había estado ligado a las cuestiones de derecho, que siempre había estado dentro de la actividad académica, etc., etc., ¿no? Entonces declaró fundado el habeas corpus y se le dio la libertad. Pero este criterio no estaba dentro de la lista, sino que se creó en ese momento. Entonces, esta lista que hace el Código Procesal Penal en sus artículos 269 y 270 no son taxativos. Ahora, ¿cuáles son estos peligros que se refiere el Código Procesal Penal? A modo de ejemplo, el arraigo, es decir, que el imputado tenga una conexión, tenga un vínculo con el lugar donde vive, donde trabaja, donde tiene su familia. Pero este es un vínculo, digamos, no necesariamente fuerte. La casación C-26 y antes la resolución de la presidencia de la Corte Suprema sobre el tema de la prisión preventiva del año 2011 habían señalado de que en realidad, por ejemplo, presentar una declaración jurada no acreditaba necesariamente de que existiera este vínculo, esta pertenencia al lugar. Y el no presentarlo tampoco acreditaba que no existiera. Es decir, es contingente, pues, ¿no? Se pueden usar los argumentos a favor o en contra. En realidad, el arraigo no es un elemento fuerte, al igual que la gravedad de la pena. Y el criterio de la gravedad de la pena, como único sustento de la prisión preventiva, ha sido prohibida ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, y vamos a analizarlo después por una disquisición que ha hecho nuestro máximo intérprete de la Constitución. Luego tenemos la magnitud del daño causado y la ausencia voluntaria del imputado para repararlo, el comportamiento del imputado en el procedimiento o en uno anterior, que es el criterio más importante que se puede tomar en cuenta al momento de identificar la prisión preventiva, así como la pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas. Estos son los criterios del peligro de fuga. Los criterios del peligro de obstaculización vienen a ser aquellos peligros ligados a la afectación del normal desarrollo de la actividad probatoria. Sin embargo, recuerden ustedes que la actividad probatoria es la actividad estatal, no es la actividad privada. Entonces,
corresponde al Estado resguardarla. Y siendo una actividad estatal, reglamentada, está reglamentada en tiempo, lugar y forma. Entonces, no va a ser, o no necesariamente va a ser extenso el peligro que se dé. Por ello, la doctrina ha señalado de que se debería limitar el uso de este peligro de obstaculización probatoria o entorpecimiento probatorio, porque si es que se quiere resguardar algún tipo de elemento probatorio, se pueden usar otros elementos. La prueba anticipada, por ejemplo, la cámara Gesell en los casos de violación de menor, o en todo caso ciertos resguardos, justamente porque lo que se busca es la menor afectación al momento de la prisión preventiva. Recuerden ustedes de que uno de los factores que se deben analizar ahora es el tema de la proporcionalidad, que lo ha establecido así de forma vinculante la Casación C26 del año 2013 de Moquegua.